Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, miércoles 15 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y en el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy miércoles 15 de enero en menos de un minuto. Primero, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y otros implicados en el caso conocido como los Waikis en la sombra, obtuvieron una resolución favorable del Poder Judicial que levantó el mandato de prisión preventiva en su contra y lo cambió por uno de comparecencia restringida. Segundo, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha sido conminado a entregar a la Fiscalía los accesos a su cuenta de iCloud y el chip del celular que había entregado, aunque, cuando se le pidió entregó un teléfono vacío, ahora le han pedido que entregue ese chip. Tercero, la Fiscalía difundió en su cuenta de X una publicación en la que alerta de 6 leyes aprobadas por el Congreso que ponen en riesgo el cumplimiento de sus funciones. Cuarta, en Estados Unidos se publicó un reporte del consejero especial Jack Smith que señala que Donald Trump sí fue responsable de querer revertir el resultado electoral del 2020 cuando perdió contra Joe Biden, pero que no puede ser condenado por tener ahora inmunidad presidencial. Y quinta, el gobierno de Brasil ha prohibido el uso de los celulares en los colegios públicos y privados porque, según señala, eso afecta el rendimiento de los estudiantes en el agregado. Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí la primera, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, acaba de conseguir un fallo favorable en el Poder Judicial. La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior declaró fundadas las apelaciones presentadas por varios de los investigados en el caso conocido como los Waikis en la sombra, vale decir, Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz Marreros, Griselda Herrera y los hermanos Jorge y Noriel Chingay, y por tanto calificó de improcedente el mandato de 36 meses de prisión preventiva que les habían impuesto en primera instancia en noviembre pasado por decisión del juez Richard Concepción Carguancho. Ya no van a poder o ya no van a tener prisión preventiva ni mandato de captura, sino simplemente un mandato de comparecencia restringida, es decir, seguirán el proceso estando en libertad. Boluarte, se ha pasado todo este tiempo prófugo de la justicia, como sabemos, podría ahora dejar la clandestinidad. Hay que recordar aquí que al hermano de la presidenta se le acusa de ser una especie de poder en la sombra en el gobierno de su hermana y que aprovechando esa condición habría, según el Ministerio Público, incidido indebidamente en el nombramiento de prefectos y subprefectos en distintos lugares del país para usar esos puestos para hacer proselitismo en favor de su partido Ciudadanos por el Cambio. Segunda noticia, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, tiene 48 horas desde que fue notificado ayer martes para entregar el chip de su celular y su cuenta, los accesos a su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación, luego de que su abogado pusiera a disposición del Ministerio Público un equipo celular prácticamente vacío y sin información. El teléfono, de acuerdo con el acta de deslacrado de la Fiscalía, había sido, abro comillas, restablecido, cierro comillas, a su configuración de fábrica, es decir, le borraron todo. De acuerdo con la información detallada por el fiscal adjunto supremo, Hernán Mendoza, del área de enriquecimiento ilícito, el 2 de diciembre del 2024, la defensa de Santibáñez entregó un teléfono como parte de las diligencias que vienen realizándose en el marco de la investigación por su presunto abuso de autoridad. La defensa del titular del Interior quiso justificar la entrega de ese celular sin información, señalando que había cambiado de equipo de teléfono en noviembre por motivos de seguridad. Según el Ministerio Público, desde entonces vienen solicitando a Santibáñez que entregue información necesaria, pero el mismo o el ministro no ha ofrecido ninguna respuesta. Ahora la Fiscalía exige que entregue su cuenta de iCloud con la respectiva contraseña, así como este chip al que me he referido, con la finalidad de poder acceder a los archivos de información y realizar pues, las diligencias respectivas de visualización, transcripción, impresión de mensajes
etcétera. De otro modo, pues el haber entregado un teléfono sin información, más bien parece que fuese un intento del propio Santibáñez de obstruir a la justicia y que no se revele qué fue lo que discutió con el capitán de la policía Junior Izquierdo cuando supuestamente hablaron sobre controlar al periodista Marcos Cifuentes. Tercera noticia, el Ministerio Público, es decir, la institución que agrupa fiscales, que son los que persiguen el delito, sacó una publicación en su cuenta oficial de X con una infografía bien didáctica en la que muestra 6 leyes aprobadas por el actual Congreso que ponen en riesgo la labor del Ministerio Público y de manera más general amenazan la correcta administración de justicia en el país. ¿Cuáles son esas leyes? La primera es la que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y por tanto impide que los fiscales puedan investigar aquellos cometidos antes del 2002. La segunda es la que limita los plazos para que se haga efectiva una colaboración eficaz y por tanto debilita esta figura. La tercera es la que elimina la detención preliminar cuando no hay flagrancia, que fue corregida, como sabemos, por el Congreso, pero el gobierno acaba de observar la corrección, de manera que lo anterior sigue vigente. La cuarta es la ley que recorta los plazos de prescripción y por tanto hace más fácil que algunos delincuentes se libren de ser acusados. La quinta es la que flexibiliza la definición de organización criminal y por tanto hace más fácil que ciertas bandas puedan eludir ser tipificadas como tal. Y la sexta es la ley que modifica la regulación de sanciones contra jueces y fiscales y se presta pues a arbitrariedades y a posible amedrentamiento. ¿Tiene razón el Ministerio Público en quejarse de estas 6 leyes? Pues yo diría que sí, aunque cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Cuarta noticia, en Estados Unidos el consejero especial Jack Smith, que venía investigando al presidente electo Donald Trump por su supuesto intento de subvertir el resultado de la elección que perdió ante Joe Biden en el 2020, emitió su reporte final sobre este caso y si bien Trump no puede ser sancionado con pena de cárcel, por ejemplo, porque está protegido por su inmunidad como presidente entrante, lo que concluye el reporte de Smith difundido el martes por la madrugada es que Trump se vio involucrado en un esfuerzo criminal sin precedentes, según cita el Washington Post, y que de haber sido llevado a juicio habría sido condenado. Es decir, la elección de Trump es, en opinión de Smith, lo único que impidió ese resultado, porque obligó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a tener que encarpetar el caso, dado que, como decíamos, y similar a lo que ocurre aquí con los presidentes en funciones, es que tienen pues una protección o una inmunidad especial por el cargo que ejercen. Smith también responsabilizó a Trump por el asalto al Capitolio, es decir, al Congreso estadounidense, que ocurrió el 6 de enero del 2021 y que ha sido calificado por juristas como un intento de insurrección. El presidente electo Trump respondió al reporte de Smith diciendo que este es, abro comillas, un fiscal descerebrado que no logró que su caso sea visto antes de la elección, cierro comillas. Y en efecto, las cosas pudieron haber sido distintas si el caso llegaba a juicio más rápido y Trump recibía una sentencia antes de ser nuevamente candidato presidencial. Legalmente había sustento para eso, yo diría, pero políticamente sí hubiese sido un escenario bien complicado, porque la mayoría de estadounidenses que ahora último votó por Trump probablemente habría interpretado que el gobierno de Biden estaba manipulando al Departamento de Justicia para sacar a Trump de carrera. Cabe indicar que en más de 100 años desde que existe, nadie ha sido procesado utilizando o la ley, el estatuto que prohíbe la insurrección, es decir, Trump habría sido el primero. Quinta noticia, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, firmó una ley que prohíbe el uso de celulares en colegios públicos y privados. La iniciativa entrará en vigor este año y había sido aprobada previamente en ambas cámaras del legislativo brasileño a finales del año pasado. La norma indica que los celulares no podrán ser utilizados en las escuelas, tanto en el recreo como en las clases, durante las 3 etapas escolares, preescolar, primaria y secundaria. Solo se podrán utilizar cuando sea con fines pedagógicos y bajo supervisión de un profesor. Aunque cabe mencionar que la prohibición de celulares tiene algunas excepciones, como cuando los estudiantes los necesiten por motivos de accesibilidad o para atender condiciones de salud. Los impulsores de esta ley señalaron que diversos estudios habían encontrado que el uso de teléfonos, sobre todo durante las clases, causaban problemas de rendimiento académico. El senador brasileño Alessandro Vieira dijo que en todos los lugares en los que se implementó esta medida se observó una mejora en el desempeño de los alumnos en la disciplina de las escuelas y hubo una reducción del bullying. A nivel mundial, muchos países como Francia y España han tomado medidas similares para prohibir o limitar el uso de los celulares en los colegios. E incluso la UNESCO recomendó en el 2023
que los estados promulguen leyes que prohíban los celulares en las escuelas, ya que distraen a los alumnos y repercuten negativamente en el aprendizaje, según UNESCO. En nuestro país, la congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular presentó el año pasado un proyecto para prohibir los celulares en los colegios con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar, combatir el ciberbullying y prevenir riesgos a la salud mental de los alumnos. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, les comparto aquí la reflexión del día. Voy a comentarles hoy sobre el caso de la obra de teatro de unos alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha generado un rechazo muy intenso de parte de creyentes o miembros de la Iglesia Católica por considerar que esta obra es una afrenta contra la Virgen María y en general contra los símbolos religiosos. No se está discutiendo sobre la obra en sí, que entiendo nadie ha visto, sino lo que se discute, digamos, es el afiche donde se aprecia el nombre de la obra, que es María Maricón, y se muestra un personaje que, entienden los críticos, está imitando de forma denigrante a la Virgen María. Me va a tocar a mí ser controversial con mi propia reflexión porque voy a intentar explicarles por qué personas con distintas posiciones ideológicas pueden ver esta situación de manera diferente y ustedes pueden estar intensamente alineados con una de esas posiciones y cuestionar las otras, y eso está bien, pero es válido entender por qué se genera esta discrepancia o este debate. Lo primero que hay que decir es que todas las personas tenemos un concepto personal de qué consideramos sagrado. Y no me refiero a esto en términos religiosos, sino a cómo lo hace el psicólogo Jonathan Haidt en su libro The Righteous Mind, que recomiendo mucho leer. Es decir, algo que consideramos tan valioso o puro que nos va a generar un disgusto enorme si vemos que alguien lo denosta o lo desprecia. Para algunas personas lo sagrado está muy relacionado a sus creencias religiosas y les produce mucho disgusto, como hemos visto en este caso, lo que pueden interpretar como una burla o una sátira a los símbolos de su fe. Para otras personas lo sagrado puede ser los símbolos patrios y se pueden molestar si ven, por ejemplo, a alguien pisoteando la bandera nacional. Para otros lo sagrado puede ser una idea o un paradigma que es absolutamente esencial en su forma de ver el mundo y por tanto se sienten en la necesidad de cancelar a cualquiera que lo desafíe. Lo que quiero hacerles notar aquí es que todos tenemos cosas que si sentimos que son vulneradas vamos a salir como un resorte a defenderlas. Puede ser algo muy trascendental para una persona como su fe, puede ser tu familia o tus amigos aunque sepas que han hecho algo malo, o puede ser, para ponerles un ejemplo más mundano, el opinólogo que se ofende porque alguien no ha probado el ceviche o no ha reconocido a la gastronomía peruana como la mejor del mundo. Todos nos ofendemos por ciertas cosas, solo que no son las mismas. Pero si pasamos al terreno de lo legal, lo que debemos preguntarnos es si tenemos derecho a no ser ofendidos. En cierta medida uno podría decir que existe el derecho al honor y la buena reputación y que podría funcionar en esa línea de cierta forma. Pero quien sea que esté del otro lado y diga algo que nos ofenda, también tiene un derecho que lo ampara, que es el derecho a la libertad de expresión. Y por tanto estamos en una situación en la que podría ocurrir, no necesariamente, pero podría ser el caso, que haya dos derechos en conflicto y tenemos que ver cuál prevalece sobre el otro o si se pueden compatibilizar. En el caso que estamos discutiendo hoy, ¿quién tiene más derecho? ¿Los alumnos de la PUC que están haciendo la obra para poder difundirla o las personas que se han sentido ofendidas para poder censurarla? Esa es la pregunta clave y lo que vamos a ver es que las personas no la responden por igual, sino que sus respuestas dependen de su marco ideológico. Las personas que son o que tienen visiones ideológicamente conservadoras, que son las que eminentemente están reclamando en este caso, tienen una predisposición muy fuerte a hacer respetar un orden y un conjunto de tradiciones y costumbres que consideran fundamentales para la convivencia en sociedad. Para algunos de ellos, la fe religiosa puede ser la piedra angular de ese orden y por tanto cualquier ataque o ridiculización de esa fe, digamos, está atacando su concepción de la sociedad misma y por tanto tienen que salir a defenderla. Las personas que tienen visiones ideológicamente progresistas tienden a creer que el orden actual de las cosas es injusto por alguna razón y que hay que desafiarlo. Algunos de ellos pueden pensar que la religión o que alguna iglesia en particular es un componente de ese orden que justamente instaura o protege paradigmas que ellos consideran que deben ser cambiados, como los que pueden tener que ver con, por ejemplo, los roles de género, y por tanto, desde su visión de las cosas, es necesario cuestionar ese orden o disputar su sacralidad.
Las personas que tienen visiones ideológicamente liberales, como ustedes saben que es mi caso, suelen tener una valoración muy alta de la libertad, por supuesto, pero más específicamente de la libertad de expresión. Digamos que lo sagrado para un liberal eso puede ser la libertad de expresión, tanto así que incluso está dispuesto a defenderla cuando se utiliza para difundir ideas o discursos con los cuales está profundamente en desacuerdo. Lo que un liberal considera que es una afrenta es el acto de censurar desde el Estado y por tanto vulnerar esa libertad de expresión, aún la de aquellos con los cuales discrepa. Yo no voy a decirles que de estos tres grupos que les acabo de escribir hay uno que está en lo correcto y los otros dos están equivocados. Ni siquiera es el caso que alguno de nosotros esté completamente dentro de los contornos de cualquiera de estas posiciones ideológicas. Nosotros podemos ser principalmente conservadores, principalmente progresistas o principalmente liberales, ojalá no principalmente totalitarios. Pero de todas maneras tenemos algunas ideas que pertenecen a cualquiera de los otros ámbitos, es decir, somos una mezcla de ideas. eh, eh, por tanto, cuando digamos, hay un caso como este en el que se ha generado tanta controversia, lo que tendríamos que hacer, cosa que es muy difícil en tiempos de redes sociales, pero que hay que hacer, es detenernos para ver qué es exactamente lo que se está o lo que está causando ofensa. Como liberal, lo que a mí me preocupa siempre es cómo controlar el poder y en mi visión de las cosas, el uso del humor, la sátira y la burla sí se justifican como herramientas para cuestionar el poder. Pero es muy distinto cuando quien ridiculiza es alguien que está en situación de poder y la víctima es más bien alguien que está en situación de vulnerabilidad. Pero claro, juzgar esto también estará determinado por nuestra visión de las cosas. Para algunos, la víctima aquí será la Iglesia Católica o sus feligreses, mientras que es la poderosa Universidad Católica y su, entre comillas, mafia caviar, la que sistemáticamente busca imponer sus ideas. Para otros será al revés. Las víctimas aquí son unos cuantos estudiantes universitarios a los que les han lanzado encima todo el poder de la iglesia organizada para censurarlos. Nuevamente, yo veo esto desde mi óptica personal, que probablemente no sea compartida quizá ni siquiera por la mayoría de quienes me escuchan. Para mí lo que sería inaceptable en este caso es que haya una censura estatal de esta o cualquier obra solo por ser desafiante del concepto de lo sagrado que puedan tener algunas personas. Para mí lo sagrado es proteger la libertad de expresión, incluso la de aquellos con los que discrepo, y rechazar la censura estatal, porque no quiero que sea el Estado el que tenga la capacidad de decidir qué discursos se aceptan y cuáles no. Pero precisamente porque valoro tanto la libertad de expresión, encuentro perfectamente válido también que la gente se exprese en rechazo a esta obra. También están en su derecho de hacerlo. Y si bien rechazo la censura estatal, sí creo que la responsabilidad individual de una organización privada, una universidad en este caso, es tener reglas internas y hacerlas valer. Creo que una universidad como la Católica, que dicho sea de paso es la universidad donde yo estudié, tiene que definir con claridad cómo manejar estos casos. Puede o bien ser una universidad que cree firmemente en la libertad de expresión y por tanto defiende incluso cuando ésta sea utilizada por sus propios alumnos para atacar sus propias ideas, sus propias creencias, o bien puede ser una universidad que cree que hay que tener reglas estrictas que, digamos, regulen la libertad de expresión, pero en todo caso esas reglas tienen que estar claras y toda su comunidad debería conocerlas y la universidad debería, digamos, actuar cuando aparecen estos casos de manera contrato igualitario, digamos. En fin, es una discusión compleja, pero espero que haya servido la reflexión para al menos iluminar algunas partes del debate, aunque muchos de ustedes probablemente estarán en posiciones diferentes a la mía y eso está muy bien, pero como siempre les agradezco por escuchar. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén muy bien y ya nos escuchamos mañana. Adiós.